Hola, un saludo a todos. Esta semana un titular sorprendió a muchos en Colombia, a otros no tanto. Juan Manuel Santos ha sido nombrado miembro de la junta directiva de la Fundación Rockefeller. La nefasta Fundación Rockefeller sigue hoy, como hace décadas, jugando un papel en las sombras en el desarrollo de temas sociales que de fondo afectan a nuestros países. Ya en el pasado en el canal hemos tocado algunos de los graves asuntos en los que la Rockefeller Foundation ha jugado un papel fundamental, aunque muy discreto en Colombia. Uno de esos videos explicaba la estrategia que desde la década de los 50 se adelanta en nuestros países para mantenerlos en el subdesarrollo. Una serie de videos más recientes explicaba la estrategia por medio de la cual se quiere socavar la soberanía de los países y procurar la destrucción de sus ejércitos. Hoy mostraremos para todos un ejemplo del increíble nivel de profundidad que puede alcanzar la injerencia de esta organización en el destino de los países y las gravísimas consecuencias que esto ha desencadenado sobre la población. En el año 1997 se realizaría en Colombia, de manera muy discreta, una serie de reuniones que comenzaron en la Abadía de Montserrat en Bogotá. Esas reuniones serían organizadas por el ahora expresidente Juan Manuel Santos y congregarían a un grupo de destacadas personalidades del país. Esto incluía empresarios, militares, académicos, periodistas, políticos y, al parecer, representantes del terrorismo, tales como narcotraficantes, paramilitares y guerrilla. Sobre este evento que ampliaremos a continuación, el único periodista que ha profundizado y difundido las graves consecuencias e implicaciones de lo que en esas reuniones se planeó es el señor Ricardo Puentes Melo. Hace unos días el señor Puentes estuvo en una entrevista en el programa periodístico informativo G24 hablando de este tema y revelando muchos detalles importantes producto de su investigación al respecto. Véanlo porque en ese programa se comienza a comprender cómo se maneja en realidad la política colombiana y el peso que las disposiciones de Cuba tienen en ella. Ahora bien, en este video nosotros hablaremos de este mismo evento, pero analizándolo desde un ángulo distinto, pero fundamentalmente sigue siendo el mismo tema, así que no dejen de ver a Ricardo Puentes para tener una visión más completa del asunto. Así que prosigamos. Sobre los asistentes a la reunión, en una publicación que acerca del tema hizo Santos en la página de la presidencia, comenta que hasta Víctor Carranza llegó y Raúl Reyes apareció vía telefónica. De Víctor Carranza, el poderoso zar de las Esmeraldas en Colombia, siempre se dijo que era un conformador de grupos paramilitares. Aquí aparece en esta foto participando de un evento del M-19. Raúl Reyes era uno de los más importantes jefes de la guerrilla de las FARC, quien durante la época del proceso de paz del Caguán tenía reuniones con altos representantes de las finanzas internacionales afincados en Wall Street. Así de grave sería el nivel de participación de la mafia y el terrorismo en esta reunión que al presidente de la época, el señor Samper, le llegó la información de que lo que se estaba planeando era un golpe de Estado en su contra. Ernesto Samper reveló esta semana que el exministro de Defensa y actual candidato presidencial en Colombia, Juan Manuel Santos, sostuvo contactos con bandas de narcotraficantes, paramilitares y otras organizaciones irregulares para un supuesto complot contra su gobierno. No quisiera causar un alboroto por esto ahora, pero me consta que sí había intenciones de armar una coalición siniestra patrocinada por Santos. Y aquí quisiera detenerme para proponer una reflexión. ¿Cómo se hace para contactar y reunir a líderes de grandes organizaciones delincuenciales que supuestamente viven en la clandestinidad y que son perseguidos por las autoridades? Pero más importante aún, ¿cómo logras que esos delincuentes fugitivos arriesguen su libertad y su integridad solamente para participar de unas conferencias? Quizás encontremos una pista
en este video. El exmandatario colombiano Ernesto Samper aseguró esta semana precisamente que el actual candidato presidencial Juan Manuel Santos intentó formar una extraña alianza con grupos armados en contra de su gobierno. El ex jefe de Estado asegura que supo del plan de Santos a través de su ex ministro de Defensa, quien a su vez recibió la información de grupos subversivos de Colombia. Veamos. Quien a su vez recibió la información de grupos subversivos de Colombia. Veamos. De grupos subversivos de Colombia. Es decir, según lo que dice Telesur, las guerrillas de Colombia tienen comunicación y le pasan información al Ministerio de Defensa, pero se supone que el Ministerio de Defensa es el enemigo encargado de eliminarlos. Y bueno, quizás esto no resulte tan extraño si recordamos aquello de lo que hablábamos hace unos pocos días, las palabras del general Rito Alejo del Río sobre el ministro de Defensa del gobierno anterior. ¿Quién fue el promotor? Otro que fue ministro de Defensa, Rafael Pardo Rueda, un tipo totalmente guerrillero, una porquería de persona. Quizás entonces ya podemos ir entendiendo por qué no es tan difícil ubicar a los jefes terroristas, hablar con ellos y acordar reuniones, ya sean presenciales o telefónicas. Pero avancemos. ¿Cuál era el objetivo de estas reuniones? Oficialmente todas estas personas fueron invitadas a participar de un ejercicio de creatividad en el cual se plantearían, en forma de narrativas, posibles rumbos que pudiera seguir el conflicto colombiano. Según los organizadores, esto se hacía para fomentar una reflexión sobre cómo las decisiones de los colombianos podían definir su futuro. Todo este proceso, dirigido por el experto internacional en resolución de conflictos Adam Kahane. El proyecto se llevó a cabo entre 1997 y 1999. La primera fase, concluida en el 97, dio como resultado el documento Destino Colombia, en donde se habían consignado las narrativas que, según el propio documento, no eran una predicción del futuro, sino un ejercicio que buscaba promover una mejor comprensión de lo que pudiera suceder mañana. Continuemos con las características de este documento. En él aparecen descritos 4 escenarios que, según ellos, hablaban de 4 posibles caminos que podía seguir el conflicto colombiano. A cada escenario se le titulaba con una frase identificativa y así se describieron en la página de la presidencia de Santos. Esta es la descripción general que los realizadores de Destino Colombia ofrecen de su proyecto. El detalle trascendental es que, a pesar de la insistencia en que se trataba solamente de un ejercicio imaginativo, ahora con la perspectiva histórica nos damos cuenta de que, dentro de ese documento y revuelto con los elementos narrativos, se encuentra una línea dura, una línea central de eventos que efectivamente se cumplió. Y es que si volvemos a fijarnos en la planificación por fases, terminamos por notar que el último paso establece acciones para su logro. De hecho, en el texto de presidencia que ya hemos citado, dice específicamente, abro comillas, vemos cómo esa hoja de ruta de país trazada sería la que exactamente se llevaría a cabo y en la cual Juan Manuel Santos tomó parte activa. Atención, aquí dice llevaría a cabo y parte activa, es decir, que esto es algo que se trabajó para cumplirlo y para despejar cualquier duda se le llama hoja de ruta. Creo que la cuestión aquí queda muy clara. ¿Cuáles son los detalles planteados en este documento que terminarían por cumplirse? ¿Qué implicaciones se derivan de la existencia de este proyecto y la forma en que terminó llevándose a cabo? ¿Qué conexión existe entre este proyecto y la Fundación Rockefeller? ¿Y cuál es el nivel de la conexión entre Juan Manuel Santos y los Rockefeller? Hablaremos de esto en la segunda parte de este video. Buen día.